no son comunes. Voy a presentar ahora al doctor Mario Velázquez, abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, magistrado delegado de la excelentísima Corte Suprema de Justicia de Tucumán en el Centro Judicial Monteros, especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Bolonia, título de posgrado en Políticas Públicas del Centro de Altos Estudios de la Universidad de San Pablo, y también con una vasta experiencia transversal en distintos roles de la organización judicial, del Ministerio Público, del Poder Ejecutivo, de la Legislatura de Tucumán, del ejercicio profesional de la abogacía y conferencista y expositor en muchos talleres y cursos de posgrado, en general muy vinculados a la temática del panel. Doctor, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la posibilidad de que yo esté hoy aquí, no representando a la provincia de Tucumán, sino a transmitir mi experiencia como juez en un centro judicial muy pequeño, pero que intento desde ese lugar generar cambios que creo que están al alcance de nuestras manos. Quiero agradecerte, Nicolás, a Luciano, ahí lo veo a Daniel. Yo vengo organizando una serie de conferencias desde la época de la pandemia que tienen que ver con repensar lo que los operadores del Servicio de Administración de Justicia hacemos. Y me di cuenta de interactuar con gente que nunca había visto en mi vida, que había conseguido un teléfono, de lo equívoco que a veces pueden aparecer las apreciaciones que la gente hace de nuestra tarea. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno lee las encuestas que la política realiza sobre las necesidades que tiene la sociedad en la que vivimos, los problemas de deslegitimación nuestro, los números son realmente alarmantes. 8 de cada 10 personas no creen en lo que hacemos. Y este descreimiento, creo yo, puede haber excepciones de colegas que le dedican poco tiempo a la tarea que hacen. A través de este espacio me di cuenta de que de norte a sur, de este a oeste, la Argentina tiene un sinnúmero de mujeres y hombres, de jóvenes, que realmente tienen muchísimo que dar, que tienen muy claro que nuestro trabajo es un servicio, que tienen muy claro que a nosotros no nos eligen a través de un voto directo, más allá de que indirectamente cuando los griegos llegan al Poder Ejecutivo y pasamos por la legislatura y demás. A diferencia de la clase política, nosotros llegamos por otros modelos. Nuestra legitimación del trabajo es lo que nos permitiría tener credibilidad frente a la gente. Por supuesto que luego de haber escuchado a Rubén y a José, Tucumán siempre fue, en muchos aspectos desde el punto de vista jurídico, un lugar para mirar. Creo que todos los operadores han tenido la posibilidad de nutrirse de doctrinas y nuestra Constitución con Alberti y de ahí para adelante. Y en lo referido a los sistemas de enjuiciamiento, nosotros en la provincia de Tucumán fuimos una de las primeras provincias allá por el año 91 que arrancó con un sistema acusatorio, se lo robamos a los cordobeses, al proyecto, lo empezó a aplicar Tucumán, y donde obviamente estaban separadas las funciones desde esa oportunidad. Es decir, la Fiscalía investigando, la defensa asistiendo a los imputados y el juez tercero resolviendo de manera imparcial e imparcial los planteos que se hacían en el marco de la investigación penal de manera escrita y los juicios orales, obviamente, a través de otros tribunales. Como todo, este sistema funcionó así durante casi 30 años, hasta que los
movimientos políticos, que en cada sociedad uno tiene que entender qué es lo que está sucediendo y por qué aparece esa necesidad de cambios en los sistemas. Lo cierto es que en mi provincia se comenzó a trabajar en el año 2011 en un proyecto de reforma del Código Procesal que nosotros teníamos vigente. Proceso de reforma que culminó en el año 2016 y que se puso en funcionamiento el nuevo modelo de manera parcial. Se empezó a aplicar en un centro judicial en Concepción, que es el sur de la provincia. Después entró Capital y entramos nosotros en Montevideo. Yo creo que en esta instancia es importante lo que dijo también Rubén, lo refrendo. Los nuevos modelos adquieren relevancia desde el punto de vista del discurso de la política con cuestiones que nosotros después se nos hace difícil explicarle a la gente en una audiencia. Generalmente cuando nosotros escuchamos el nuevo código parece el fin. Se acaba la impunidad, se acaba la puerta giratoria, el que las hace las paga. Por otro lado, en las legislaturas provinciales aparecen reformas que tienen que ver con las cuestiones de seguridad y pareciera que nosotros no hemos aprendido en todo este tiempo que desde la aplicación del derecho penal y del derecho procesal penal no se van a resolver todos los problemas que tiene la gente y que tiene el ciudadano común. Alguien hace 2 siglos, 3 siglos, dijo la insensata idea que el derecho penal extirpará de la tierra todos los males, convertirá la ciencia penal en la idolatría del terror y al pueblo en el fe del verdugo. Pareciera que esa frase hoy está más vigente que nunca. Y es solo ver los diarios o los proyectos de reforma que existen en la gestión política actual, con cosas que nosotros sabemos que son inviables, que son imposibles siquiera de pensar, pero están, y están en la mesa de discusión. Yo les quiero decir, en mi modesta opinión, para implementar un programa de estas características como el que tiene Tucumán, nosotros tenemos colegios de jueces. Cada centro judicial tiene un propio colegio, a diferencia de Chubut, que todos conocen como el más antiguo. Nosotros, en el marco del colegio, intervenimos desde el inicio de la formalización de la investigación hasta, si intervinimos en el marco de la investigación, toda la investigación que me toque a mí salir sorteado, las audiencias que se realicen, se hacen conmigo hasta la audiencia de control de acusación y de etapa intermedia, y obviamente la posibilidad de las salidas alternativas también conmigo, y el caso del juicio propiamente dicho con otro tribunal, con otro juez. Aparece la figura de las oficinas de gestión de audiencias, en función de que, como dijo Rubén, yo llego a mi despacho y pregunto qué tengo para el día de hoy y la persona, nosotros quedamos con un asistente de jurisprudencia, que es el nexo que tiene el tribunal con la oficina de gestión de audiencias, y yo tengo una agenda que dice a las 9 tengo una audiencia de formalización, a las 11 un control de acusación, lo que fuere, digamos, y vamos a la sala y obviamente hay una infografía, el nombre del legajo, la característica de las partes, quienes están presentes, etc. Y es toda la información que tenemos de antemano, todo lo que se vaya a decir lo escuchamos ese día y esa hora que tenemos que acudir a la audiencia. Ningún sistema puede funcionar sin una separación de acuerdo a lo que dice la Constitución, el órgano jurisdiccional por un lado, el Ministerio Público Fiscal por otro y el Ministro de la Defensa con su propia estructura. Si queremos hablar en serio de esto, hay jurisdicciones donde el Procurador Fiscal está, no sé si de instrucciones, pero obviamente hay una relación jerárquica con las estructuras de las defensorías. Pensar un sistema como el que tenemos nosotros, con esa confusión de roles, es impensable. Pero para poner en funcionamiento esto,
hace falta dinero, hace falta recursos. No solo particularmente de lo que se relaciona a nuestra propia organización, sino con los efectos colaterales que tiene cada decisión que un juez toma. Nosotros cuando resolvemos alguna causa, por ejemplo, que tiene que ver como lamentablemente ha sucedido en todas las provincias, este fenómeno de federalizar el narcomenudeo, y tratamos adictos, tratamos problemas de salud. Entonces, si yo no tengo un hospital que tenga respuesta, sigo dando vuelta en el mismo círculo. A las 2 horas seguramente esa persona intoxicada va a volver a cruzar a alguien en la calle y va a volver a la fiscalía a pedir una audiencia. Digo esto porque cuando yo empecé a querer analizar qué es lo que pasaba en las provincias, cuántos jueces necesitábamos, cuántos fiscales, cuántos defensores, para poder hacer frente a la oralidad pura, tal cual está en Tucumán. Casi nadie tenía la información, casi nadie, aún aplicándolo al sistema, tenía ese dato. Nosotros hoy llegamos a la conclusión, por lo menos en nuestra provincia, de que para que el sistema organizado funcione, se necesita un juez cada 22.000 habitantes, un fiscal promedio cada 15.000 y un defensor cada 12.000 habitantes. Veía la realidad de la provincia de Buenos Aires, que es un país. O sea, pensar que ustedes tuvieran que ir a pedirle al Poder Ejecutivo la designación de 875 jueces, de 1.500 fiscales y de 1.200 defensores. Yo creo que la respuesta, digo para establecer ese mismo mecanismo de trabajo, la respuesta va a decir, muchachos, sigan participando. Lo escuchaba al ministro de Justicia de los esfuerzos que se están haciendo para tratar de acomodar cosas que nosotros sabemos que tampoco se van a acomodar, porque nosotros tenemos en cada lugar donde trabajamos, por lo menos creo que todas las personas que están acá, el amperímetro de lo que pasa afuera. Todos y todas saben lo que pasa afuera. Entonces tenemos una sociedad cada vez más conflictiva, con absolutas desigualdades, que tienen altísima repercusión en el marco de lo que la política cree que el fuero penal tiene que resolver. Y en esas discusiones, generalmente, los jueces y juezas participamos muy poco. Yo soy proclive a que los debates hay que darlos. Cualquier programa de televisión en el cual uno pueda participar y exponer, y no después en una sala de audiencia explicarle a la víctima que lo que resolvió la legislatura y lo que votó es contrario a la Constitución, a la Convención, y la gente se va con esa insatisfacción de la cual el juez no es responsable, pero se lo tenés que decir en la sala de audiencia. Entonces, pensar en un modelo en la oralidad pura implica muchísimo dinero. Por supuesto que también implica el compromiso y el cambio de chip en un punto, como decía José. Yo digo, difícilmente alguien tenga una posición caprichosa cuando alguien viene con algo para poder llevar adelante. Difícil, pero puede ser que así sea. Yo les tengo que decir que muchos colegas en Tucumán que eran muy proclives al proceso de reformas, después se los vio con todas las distorsiones que supuestamente defendían con anterioridad. Y a quienes aparecíamos como resistentes a esos cambios vertiginosos que no tenían nada que ver con las necesidades que nosotros teníamos y que las determinaban el día a día, hoy más convencidos que nunca de que el sistema es posible. Pero, para que sea posible, recursos hacen falta desde la estructura, recursos hacen falta sobre la infraestructura que tienen los poderes judiciales. Recién mostraban el edificio del Polo Judicial. Cuando me traían unos compañeros de algún tribunal de acá, jóvenes, hablábamos sobre a veces las realidades en las cuales uno desarrolla su trabajo. A mí me ha tocado ver en lugares infrahumanos, no solo para las personas obviamente privadas de la libertad y que no merecería ser así, sino lugares donde jueces, fiscales y defensores van a trabajar todos los días, y lo venimos aceptando, y esto es como una moneda corriente. Entonces aparece una cosa como esta y todos aplaudimos, y esto debería ser para mí un
diseño proyectado en el tiempo y en el cual todos deberían estar, o todos deberíamos estar embarcados. En Monteros hicimos un edificio para el nuevo ordenamiento procesal en plena pandemia, donde la gente no podía circular. Un edificio muy parecido a ese, por supuesto más pequeño, que tiene 7 salas de audiencia. Una proyectada para jurados, no tenemos el juicio por jurado, que está previsto en la ley, pero cuando diseñábamos o proyectábamos el centro judicial para 50 años para adelante, bueno, va a aparecer el juicio por jurado y no vamos a tener que ir como Rubén quizás a un club y realizar una audiencia cuando yo tengo la obligación como Estado de tenerla. Bueno, se hizo, se pudo. Pero lo paradojal de esto es que cuando uno mira los números, aparecen fenómenos que sí vale la pena resaltarlos. La oralidad es lo más lindo porque es la forma que nosotros tenemos de comunicarnos, donde en una sala de audiencia las partes escribir una teoría y argumentar y contraargumentar también exige profesionalismo, pero lamentablemente muchos de nosotros no lo tenemos, pero no porque sea una cuestión de no querer, sino porque no hemos tenido la formación en el claustro universitario. Acá hay un llamado de atención también para las universidades, porque proyectamos unos modelos sobre los cuales quienes pasamos por la facultad en esa época, que era oratoria, que era argumentación, cosas absolutamente nuevas. Bueno, de repente te dicen, mañana tenés que ir a una audiencia, dirigirla y a los fiscales argumentar. Mucho es sentido común, sí, mucho es sentido común. Los periodistas por ahí refieren mucho a estas cuestiones. Pero yo también tengo reparos desde lo técnico jurídico que nosotros estamos llamados a hacer respetar en una sala de audiencia. Yo quiero un proceso penal lo más respetuoso de la Constitución y de las convenciones. No puede haber otro proceso penal que no tenga como destinatario las garantías que tenemos como ciudadanos y de pensar que podemos, algunos de nosotros, estar del otro lado del mostrador. Razón por la cual entiendo que ningún juez o jueza no puede hacer respetar eso. Pero la realidad va por otro camino y que lleva tiempo, y ese tiempo, en el caso humano, cuando se hacíamos un corte del número de conflictos que teníamos anualmente, Tucumán tiene 1.000.000, casi 700.000 habitantes y un promedio de 100.000 causas por año. De esas 100.000 causas por año, obviamente José lo referenció, sería una torpeza decir que nosotros tramitamos esa cantidad de causas. Un primer corte en todo sistema, el que le busquen inquisitivo, acusatorio mixto, acusatorio adversarial, implica que el 90% no se tocó con ninguno. Con ninguno. ¿Que está en algún lugar? Sí, en algún lugar está. En algún lugar está. Y del 10% que queda, son las otras grandes preguntas. ¿Qué pasa? ¿Cuántos terminan en lo que la Constitución dice que es la realización del plenario, del juicio, donde discutimos, donde el estado de inocencia definitivamente se rompe? ¿Y cuántos terminan con, obviamente, la aparición de las salidas alternativas y de lo que todos conocemos, la vieja suspensión del juicio a prueba y del juicio abreviado, y en los códigos más nuevos, obviamente, la conciliación, la mediación, la reparación, etc. Todas estas cuestiones, por lo menos en estos 3 años, yo acabo, les voy a dejar un trabajo, yo creo en las rendiciones de cuentas, quizás porque llegué a la judicatura habiendo atravesado procesos desde la política, tuve la suerte de trabajar en los 3 poderes del Estado, razón por la cual entiendo que la política en general, el Poder Judicial también está, más allá de que no es una política obviamente partidaria, pero tiene que ver con la institucionalidad de lo que hacemos. Por eso decía que loco que 8 de cada 10 no crean nosotros, habiendo tanta gente un viernes en la provincia de Buenos Aires, escuchándonos a nosotros que venimos quizás a faltar el respeto desde el punto de vista del número, etc., pero con un sentir de que necesariamente trabajar en serio en esto implican muchas cosas. Implicarnos nosotros, definitivamente sí, romper a veces prejuicios y demás, pero lo que no puede hacer ninguna jueza o juez es desconocer lo que la Constitución dice.
Y cuando se discutían estas cosas, yo disentía hace un rato con José, uno de los argumentos para plantear el sistema acusatorio organizado es la crítica a los jueces o jueces que delegan sus funciones o que delegaban sus funciones en los instructores, secretarios, etc. Seguramente puede haber existido en el país o existen jueces que quizás delegan su trabajo y no tienen idea de lo que pasa. Yo no creo en eso. Yo creo que las juezas y jueces están encima y obviamente materialmente es imposible a veces resolver. Entonces, sí, fíjate en esta detención, este es el argumento, fíjate estas cosas, y alguien lo realiza. En la realidad eso no es posible. Yo entro a la audiencia, escucho, a diferencia de lo que nos cuentan, de que nosotros podemos decir en ese momento, de acuerdo a lo escuchado por las partes, el tribunal resuelve aplicar la prisión preventiva, nuestro código no lo permite, nosotros tenemos que fundar y motivar las resoluciones. Entonces yo, para ordenar, por más que tenga una capacidad de percepción de lo que se haya dicho, tengo que salir 5 o 10 minutos, depende de la complejidad, ordenar mi cabeza, ordenar las ideas y bajar y resolverlo. Es decir, la gente se va o blanco o negro, nadie se va contento cuando escucha a un juez. Lo que quiero significar con esto es que la oralidad implica cero improvisación, cero, de todos, del fiscal, del juez y del defensor. ¿Y por qué? Y porque cuando uno habla, expresa y el juez tiene que resolver en base a lo que escuchó, y ahí se rompen los mitos. El juez puede preguntar, y sí, en el marco de la investigación penal, seguro que sí, porque no va a ser el juez que va a intervenir en el plenario a futuro. Va a poder preguntar, obviamente sin inmiscuirse en lo que es la propia teoría de cada parte del proceso. Por ejemplo, cuando se argumenta la peligrosidad procesal. Señor fiscal, usted corroboró que efectivamente esta persona no tiene arraigo, corroboró que no trabaja, corroboró, porque con solo decir que las medidas que se encuentran predispuestas de menor intensidad no son suficientes, y en una audiencia eso no sería lo lógico para poder resolver. Y ahí viene otro problema. Estos modelos implican un empoderamiento en los hechos de los ministerios públicos fiscales y un descreimiento sobre él. Todavía seguimos sobre el trabajo del juez. La responsabilidad en un sistema acusatorio adversarial la tienen los fiscales. Los fiscales son los que están llamados a defender las posiciones que tienen que ver con la imputación de hechos, con evidencias, pruebas, como le quieran llamar, con la calificación jurídica el día que deciden apretar el botón. Y la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Desde el minuto cero es la única realidad que nosotros tenemos como jueces. Y sin embargo, fíjense ustedes que en los lugares donde se está aplicando este modelo, muchos jueces que decidieron no hacer lugar a los planteos efectuados por los fiscales terminan siendo denunciados o con operaciones en los medios de que no hicieron lugar a la prisión preventiva, etc. Si preguntan a algún colega de Rosario, el 80% de los jueces están atravesando procesos de denuncia como consecuencia del trabajo que están llamados a hacer. El compañero de la corte de José, lo digo porque las sentencias son públicas, Omar Palermo, hizo una crítica en un voto de disidencia en relación a lo que implica el modelo acusatorio adversarial y el rol de los fiscales, y cuando el juez dice que no, porque pareciera ser que los procuradores creen que los jueces somos escribanos y que todo lo que vayan a plantear en una audiencia tiene que ser como una cuestión de un dogma que tiene que ser aceptada. Yo quiero cerrar diciéndoles que en este trabajo que yo les voy a dejar acá, que dice rendición de cuentas, pero no solo pensado en nosotros, sino que yo le estoy tratando de expresar al ciudadano donde yo trabajo, qué es un allanamiento, qué es una detención, qué es una prisión preventiva, dónde está contemplada, etcétera, etcétera. Los números duros de las estadísticas son los que, les digo, no basta con reformar si nosotros seguimos haciendo más o menos lo mismo. Del universo de, pongámosles un número, 10.000 legajos se formalizaron
en el centro judicial donde yo trabajo, el 2,58% de las causas que habían ingresado, que requirieron la participación de un juez en una audiencia, y un 1,50% de medidas inauditas aparte, es decir, aquellas que se pueden requerir al juez sin que se haga la audiencia, a pesar de que en el código también está establecida la posibilidad de que la audiencia unilateral pueda ser ante un juez que esté de turno o que le haya tocado. De cada juicio que yo realicé, cada debate que yo realicé, hice 27 juicios abreviados, 27, un juicio, 23 suspensiones de juicio a prueba. Muchos hablan del Pac-Man, del proceso, muchos doctrinarios y colegas, inclusive de provincias, que han escrito sobre el fenómeno del juicio abreviado. Nuestro Código Procesal, en los hechos, lo tiene contemplada la posibilidad del no juicio de una manera taxativa. Hay un artículo que dice que el tribunal, inclusive, y las partes deberán optar por el procedimiento que mejor se adecue al restablecimiento de la paz y la armonía, el conflicto, etc. Es decir, el juicio, esto que el político habla, después no aparece. No aparece literalmente. Y yo entiendo que obviamente llevar a juicio todo lo que uno pretendería sería una utopía, prácticamente imposible, pero tampoco creo que lo que nosotros estamos haciendo implique lo que la gente está esperando. En los juicios abreviados, las personas, los jueces que intervenimos, es muy acotado la posibilidad de discurrir y no solo analizar los aspectos legales, los requisitos básicos para que se pueda tratar, salvo que yo discrepe luego de escuchar la prueba de que la calificación legal que le corresponde a ese caso es mayor a la que puede pedir el fiscal, aunque hay que profundizar la investigación, múltiples por el foro, cerramos, y todos sabemos que hay una disparidad de funciones. El Ministerio Público, cuando tiene una persona prendida y te impone las reglas de juego, los defensores oficiales somos compañeros de trabajo, entonces es difícil a veces en este argumento y contraargumento de negociar o no negociar, son muy proclives a cerrar los legajos porque también los están auditando, no en el sentido de la calidad del trabajo, sino de la cantidad. Y yo ahí también tengo muchísimos reparos. A los fiscales les dicen cuántas cosas, y sin embargo, a pesar de eso, seguimos con esos volúmenes tan bajos. Creo también, porque desde la organización jurisdiccional nosotros llegamos al número ideal, pero desde el resto de las estructuras ni remotamente tan cerca. Y apareció otro fenómeno, que es el de la participación en las audiencias de los auxiliares fiscales. En el caso particular de Tucumán, nuestra Constitución establece taxativamente que la delegación de funciones es nula y responsabiliza no solo a quien delega, sino a quien consiente dicha delegación. Esta cláusula está de 1820. Yo creo que ningún operador de derecho puede pensar que esta cláusula está dirigida a la separación de funciones. Es obvio que el legislador no puede delegar la función de legislar a un juez la de legislar, la de dictar una sentencia en un legislador. Esta está pensada, esa norma fue pensada para quien llegó a un lugar tan noble o de tanta responsabilidad. Obviamente no puede delegar lo que hace. Un legislador no puede delegar su función en que lo asesora. No se puede sentar otra persona, levantar la mano y decir, sí, apruebo la ley. Lo mismo los jueces y lo mismo los fiscales. En este sistema donde la responsabilidad es del fiscal, mandan a los auxiliares a las audiencias. No van los fiscales definitivamente. Y el auxiliar ni siquiera tiene una responsabilidad constitucional, la más importante de todas. Y que el juez la mira para otro lado, porque aún con el amparo de la legislación, ese funcionario que está en esa audiencia, ante la realización de un planteo que merezca la realización de un juicio político, que es la forma que nosotros tenemos de responder conforme a la Constitución, no se lo puede hacer, precisamente porque no es fiscal. Y tampoco lo podemos traer al fiscal. ¿Por qué? Y porque el fiscal no estuvo en la audiencia. Entonces, me parece, y
para ir cerrando, que estas cuestiones hay que debatirlas con mucha profundidad. Obviamente con un espacio de la autocrítica que tenemos que hacernos todos. Yo creo en nosotros, creo definitivamente y digo, ¿cómo es posible que 8 de cada 10 sigan pensando de esa manera? Pero bueno, obviamente tenemos que repensar cómo rompemos esa barrera que todavía la sociedad siente hacia nosotros. No pagan ganancias, tienen vacaciones en junio, en enero, etcétera, como si la feria fuera pensada únicamente para quienes trabajamos en el Poder Judicial. La feria está pensada para todos los abogados en general, que tienen hijos que van a la escuela y que durante el receso los tienen que atender, etcétera. Y sin embargo, cuando aparecen estos fenómenos declamados en el afuera, pareciera que todos estamos callados, nadie dice nada. Y digo, los espacios que nosotros no generemos desde lo institucional son espacios que se pierden. Yo celebro que a la par de las asociaciones que nos agremian, de las cuales participamos nosotros, existan redes o grupos de estudio y de participar, no solo hacer catarsis, porque uno a veces viene a estos lugares a que se nos escuche, porque en el día a día nos sentimos solos, decimos, che, pero ¿quién está a la par nuestra? Y nos damos vuelta y es muy poca la gente que está. Y cuando uno llega a la casa, obviamente, con toda la atención, decidir que una persona es inocente o culpable, yo cada vez que lo tengo que hacer, realmente vuelvo con una posición de preguntas a veces sin respuesta, que solo con el correr de los días uno dice, bueno, pero existe la posibilidad del recurso, si no interpreté o no valoré una prueba, tiene la posibilidad el imputado en las audiencias. Creo que el trabajo nuestro en la oralidad, yo pierdo 10 o 15 minutos en explicarle al imputado y a la víctima qué es lo que va a suceder, por qué se está haciendo eso, cuál es mi función. Y yo no lo he visto a esto en la generalidad de los casos. Es como, llegamos, bueno, siendo las 10, se acreditan las partes. Bien, ¿qué va a decir? Y esto es a contrapelo de lo que nosotros decimos que tiene que suceder. O sea, yo creo en ese juez que se sienta, se identifica, que tal su nombre, dígame eso, bien, he sido convocado para tal cosa. ¿Qué significa una formalización de la investigación? El abogado defensor hace 5 minutos que lo vio, ni le explicó de qué se trata. Cuando lo ve al juez, obviamente tiene temores, porque hasta el más duro de las personas que tenga el oficio de delinquir, cuando está en una sala de audiencia, las cosas se modifican. Las cosas se modifican. Yo creo en las herramientas tecnológicas que me permitieron a mí conocerlos a todos, a gran parte de las juezas y jueces que están aquí, y que la virtualidad es hermosa en ese sentido, pero no creo en la virtualidad para llevar adelante un proceso penal de ninguna índole, salvo en los casos en que la víctima esté en un lugar alejado y que obviamente no le puede ocasionar más traslado, pero después las cosas se hacen donde se tienen que hacer. Es como que yo dijera, vamos al médico, pero nos tenemos que operar, pero no nos van a operar en el quirófano. Bueno, telepáticamente o a través de una computadora, etc. Yo no creo en eso, pero porque cuando uno está en la sala de audiencia, ve los rostros. Le tengo que decir, lamentablemente en Tucumán, hay 35, 42, casi 50 salas de audiencia, con muchísima tecnología. Las de Montero son las más lindas, pero el único juez que hace las audiencias presenciales soy yo. Y hay inclusive una acordada de la Corte que lo permite a esto, pero ya no estamos en pandemia, muchachos, ya se terminó la pandemia. Veía hace unos días, lo deben haber visto ustedes, el juicio a quien fue presidente de los argentinos. Una persona por Zoom, pero están litigando quizás uno de los procesos más complejos o de mayor trascendencia desde el punto de vista de la institucionalidad. No importa si sos peronista, radical, liberal, lo que sea, es comprender lo que implica eso. Estamos
en presencia de un hecho de esas características y estaban de manera virtual. No es imposible. El juicio de la causa, cuadernos, etcétera. Digo, ¿en qué país vivimos? ¿Cómo no va a descreer la gente frente a esos fenómenos? Así que quiero cerrar textualmente con alguien a quien aprendí a querer y que es de la provincia y que de algún lugar nos estará viendo, Mario Juliano. Mario Juliano nos enseñó que está prohibido decir no puedo. Tenemos que buscar nuestra mejor versión. Debemos mirar hacia el futuro con optimismo. Y siempre vale la pena creer y militar en las utopías. ¿Qué mejor utopía en tiempos que corren que pensar en una justicia que sea respetuosa de la Constitución y de sus garantías, sin importar la política, las modas o las presiones? Muchas gracias.